Perú se llama Suizagua, y por eso que ven varias imágenes con el logo de Suizagua. Suiza porque estaba financiado por la cooperación suiza, y agua pues no, porque tiene un tema relacionado a huella hídrica. Quiero aclarar que para hacer un taller de este tipo normalmente nos tomamos como mínimo 4 horas. Es bien aburrido, pero al quien está totalmente interesado en la parte técnica de cómo evaluar y medir huella hídrica, sí se siente bien alegre cuando lo está aprendiendo, ¿no? Voy a tratar de hacerlo corto, como les decía. Ustedes seguramente algunos conocen el concepto, algunos no. Huella de carbono está muy conocido. Huella hídrica, recién en el año 2014 lanzaron o publicaron la ISO 14046 sobre huella hídrica, guía, requerimientos y requisitos para evaluar huella hídrica. ¿Alguno de ustedes sabe, por ejemplo, cuánto se consume por una taza con café? ¿Cuánto agua? ¿Alguna idea? No lean, no vale copiarse. Una tacita que tomamos todas las mañanas. No, ya me dijiste la respuesta. ¿Y por qué? Sí, bueno, no te preocupes. Es así, o sea, no son los 250 mililitros que vemos en la taza, sino más bien qué es lo que hay detrás. ¿Qué es huella hídrica entonces? ¿Me puedes ayudar con los clics? Es un indicador que evalúa los impactos que se generan en la producción de un bien o un servicio, y también cuantifica la cantidad de agua que se ha utilizado y su implicancia en la variación de la calidad de esta agua. Es decir, cuánto de agua yo utilizo para producir un bien y cómo modifico la calidad de esta agua. Y además cómo impacto también en salud humana y en ecosistemas. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Unita más? Entonces teníamos la taza de café. ¿Y por qué son los 132 litros? Porque vemos 250 mililitros de agua que hemos utilizado para preparar el café. Pero también hay una cadena de suministros que está detrás y que principalmente está relacionada con el café, el grano de café o el café que está tostado, y el café que está en lata en nuestra casa, y la caña de azúcar o el azúcar que viene en grano, ¿cierto? Entonces, si nosotros sumamos los, no sé cuánto entrará acá, pues 5 gramos de café, más los 5 gramos de azúcar, más los 250 mililitros de agua, más la energía que yo consumí para hervir el agua, tenemos los 132 litros de agua. Entonces, en otras palabras, huella hídrica es un inventario de lo que se necesita para producir algo y cuantificar eso y convertirlo en metros cúbicos de agua. Hasta ahí, metros cúbicos de agua, 132 litros. Pero la ISO 14046 también nos habla de agua consumida, uso de agua. Para huella hídrica, para la ISO 14046, agua consumida significa, si nosotros tomamos agua de una cuenca, la utilizamos para producir un bien. Si somos una empresa, una agroindustria, la utilizamos para producir un bien y luego la devolvemos a la misma cuenca, pero con otra calidad, es un uso, no es un consumo. Si nosotros incorporamos esa agua en el producto, es un consumo. Si nosotros evaporamos esa agua, es un consumo. ¿Por qué? Porque el agua, bueno, finalmente va a volver a llover, pero no va a caer en la misma cuenca, es decir, no va a estar disponible de la misma fuente que nosotros la obtuvimos. Entonces, agua que usamos menos agua que devolvemos, agua consumida. Siguiente, por favor. Tenemos bien claro entonces qué es, ¿no es cierto? Hay entradas, hay salidas y hay consumo, ¿cierto? Entonces vamos a tener un ejemplo práctico de cómo se evalúa huella hídrica o cómo se hace un balance hídrico, porque huella hídrica tiene, como habíamos dicho, cadena de suministros también. Cómo se calcula el balance hídrico en nuestra casa. Por ejemplo, digamos que esta es nuestra casa. Primero se identifican cuáles son las fuentes de agua. En este caso tenemos 2 fuentes de agua, agua potable y agua de cisterna, ¿cierto? Esa sería nuestra entrada de agua, es decir, 25 metros cúbicos de agua. Y tenemos usos por servicios higiénicos, usos en la cocina, usos por piscina, y usos por alimentos y usos para limpieza, lavado del auto. ¿Qué pasa? Al inicio nosotros tenemos que delimitar el tiempo de estudio. Y si nosotros decimos que este estudio está basado en un mes,
tenemos que ver si el agua que está en la piscina emposada se devuelve al ecosistema o se queda almacenada. Si se queda almacenada, es consumo, porque no la estoy devolviendo, ¿cierto? Ni con otra calidad ni nada. Siguiente, por favor. Entonces, para resumir, tenemos 25 metros cúbicos de agua que ingresan, ¿cierto? Usos de agua, tenemos en salidas 5 metros cúbicos por servicios higiénicos, agua para bañarnos, y 5 metros cúbicos por cocina, es decir, para lavar los trastes, para lavar los platos, agua que devolvemos. Con otra calidad, sí, contaminada probablemente, pero la hemos devuelto. ¿Y qué agua no hemos devuelto? Bueno, no hemos devuelto los 10 metros cúbicos de la piscina porque es agua que estuvo almacenada. Si extendemos el tiempo de estudio, probablemente ya no sea un consumo, sino sea un uso de agua. Pero en este caso, los 10 metros cúbicos porque estuvieron almacenados. Otro aspecto importante es los 3 metros cúbicos de agua que se incorporaron en los alimentos. Y finalmente, el agua que se utilizó en el auto. ¿Por qué el agua que se utilizó en el auto? Porque no lo lavé con manguera, sino lo lavé con trapito y todo el agua que utilicé para limpiar o para lavar el carro se evaporó. Entonces tenemos bien identificados. En este caso, 15 metros cúbicos de agua sería nuestro primer consumo directo, consumo de agua que vemos, consumo de agua que podemos medir, que podemos observar. Siguiente, por favor. Sí, es el agua que uno se toma. Nosotros podemos entrar en más detalles aquí, por ejemplo, si nosotros hubiéramos botado el agua de la piscina, tendríamos no 10 metros cúbicos, pero durante el tiempo que estuvo almacenada, hubo una parte del agua que se evaporó. Entonces, probablemente un porcentaje de estos 10 que antes que podrían ser usos, tendrían también que ser evaporación y al final se convierten en consumo. En el caso de los alimentos pasa lo mismo. Agua que nosotros consumimos, pero que finalmente también podemos devolver a la misma fuente si nos quedamos en la casa encerrados, ¿no? Y en el caso del auto, agua que también puede ser un uso si utilizamos manguera, ¿no? Parte se va a evaporar y parte va a regresar a la misma fuente. Por la tubería, sí. Con otra calidad, sí. Entonces, siguiente, por favor. Hemos hablado de consumo directo, agua que vemos, agua que medimos, ¿no es cierto? Pero hay un consumo indirecto, hay un consumo en la cadena de suministros, en la energía que se utilizó y en el transporte y en los combustibles. Siguiente, entonces tenemos dos grandes grupos ahí, directo e indirecto. Pero cuando hablamos de huella hídrica no solamente hablamos de cantidad, también hablamos de impactos. Impactos que se generan ¿en dónde? En la calidad del agua. ¿Y cómo se generan estos impactos en la calidad del agua? Huella hídrica considera la cantidad de agua que se utilizó, la calidad de agua con la que se retornó al sistema o al ecosistema y el estrés hídrico de la zona en la que extraes. Es una relación directa, prácticamente es una multiplicación de cuánto agua consumí, cómo devolví esa agua, con qué caracterización físico-química y si es que esa agua está en una zona con alto estrés hídrico. Por ejemplo, volvemos a la taza de café o la taza con café. ¿Es lo mismo producir una taza de café en la India que en la Amazonía? En África que en la Amazonía. No es lo mismo, ¿no es cierto? En un lugar hay mayor estrés, en otro hay mucha demanda, mucha disponibilidad de agua, ¿no es cierto? Entonces, en una de los lugares que acabo de mencionar, se va a impactar de menor manera, de menor forma, ¿no? Pero no solamente hablamos de la dimensión de cantidad de agua, ni de la dimensión de calidad de agua, también hablamos de las dimensiones de impactos. Impactos que generamos, impactos potenciales que podemos generar en salud humana, porque la calidad del agua no es la adecuada y no descargamos el agua con una calidad adecuada, o en los ecosistemas por la pérdida de algunas especies porque la calidad de agua no es la adecuada para la descarga. Entonces, en términos generales, esto es huella hídrica. Si tienen que hacer un resumen, cantidad de agua, la dimensión en la calidad del agua y la dimensión en los impactos en salud humana y ecosistema. Si sumamos todo esto, tenemos metros cúbicos. Si sumamos todo esto, tenemos metros cúbicos equivalentes. Si sumamos esto, tenemos DALIS, que es una unidad que permite calcular los días que una persona puede perder de trabajar por estar enferma.
Y si calculamos, tenemos que poner unidad a esto, es la cantidad de especies que se pierden en un área determinada por la descarga inadecuada de un agua que no tiene la calidad que requiere. Siguiente. Para analizar huella hídrica, como huella de carbono, utilizamos el concepto de análisis de ciclo de vida, donde vemos toda la cadena, ¿no? Podemos verla desde recursos hasta el fin de la vida o incluso el reuso de la materia prima, ¿no es cierto? En industria lo que ocurre es que normalmente hacemos desde los recursos que se han utilizado, desde la materia prima, desde la cadena de suministros, hasta la puerta de la planta. Es decir, si yo produzco café, hasta que tengo el café enlatado o el café en botella. Siguiente, por favor. El análisis de ciclo de vida, de acuerdo a la ISO 14040, nos habla de, primero, definir objetivos y alcances, luego análisis de inventario, evaluación de los impactos e interpretación de resultados. En la definición de objetivos, lo que uno tiene que hacer primero es decir, ¿a qué le voy a medir, evaluar huella hídrica? Le voy a evaluar huella hídrica a la Coca-Cola. ¿Ok? ¿Qué incluye? ¿Cuál es mi alcance de mi proyecto? Bueno, toda la planta productora, más áreas verdes, más campamentos, y ahí me quedo porque no tengo alcance para más, no tengo la capacidad. Siguiente. El análisis de inventario es simplemente hacer un inventario de cuánto agua usé, qué materia prima utilicé y qué tipo de energía y transporte utilicé para producir la botella de gaseosa. Normalmente cuando tú consumes como empresa una energía, viene de una central hidroeléctrica donde hay un mix de hidroeléctricas, termoeléctricas a gas, termoeléctricas diésel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que se tiene que hacer es crear un proceso que combine todas estas energías, tipos de energía, y transformarlo en metros cúbicos de agua. Ese es un tema mucho más técnico. Luego se evalúan impactos, que es como les hablé, es transformar las unidades del inventario en impactos y en metros cúbicos de agua. Siguiente, voy a hacerlo más rápido. Y bueno, finalmente es la relación del inventario y de la evaluación y la interpretación de los resultados en el análisis de ciclo de vida. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos este transfer entre los 10 kilos de azúcar y los 10.000 litros de agua? Existen bases de datos especializadas que lo que han hecho es hacer el estudio por nosotros y darnos un promedio. Las gotas que ustedes ven aquí simplemente son un resumen de algunos de los estudios que se han podido utilizar para evaluar huella hídrica en otros productos. Por ejemplo, en el caso de la fresa, 347 litros de agua. Estos 347 litros de agua es un promedio global, no significa de que en todo lado se va a consumir esto. No es para el caso de Perú, es un promedio global. Sí, considerando varios países donde se ha ejecutado este estudio, ¿no? Siguiente. Sí, porque allá, el sector agrícola y el ganadero consume mucho agua, ¿no es cierto? Agua para riego o agua para alimentación de los animales. Son las dos actividades que consumen más agua. Entonces, si ven en las gotas, se van a dar cuenta de que todos los productos agrícolas tienen muchísima huella, tienen muchísimo consumo de agua. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, y más ratito les voy a explicar, es huella hídrica del espárrago, ¿no? Primero una sencilla introducción a los conceptos básicos, ¿no? Entonces, en este caso, convertimos los 5 kilogramos de aluminio, digamos, en esta planta, que es una planta X, y los convertimos en metros cúbicos de agua. Luego los convertimos en impactos en el recurso hídrico, en salud humana y en ecosistema. Y luego, a partir de estos resultados, analizamos y vemos cuáles son las oportunidades que tenemos para reducir o compensar huella hídrica. Siguiente, por favor. Finalmente, a la huella ISO 14040, que era la de análisis de ciclo de vida, se le creó la ISO 14046, que lo único que hace es un inventario de huella hídrica, le incorpora el tema agua, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta? Sí. ¿Por qué no hay carne de res
no hay cerdo, carne de cerdo, ni tampoco pescado, que son importantes en la dieta. Sí, bueno, había carne de res, que son 15.400 litros de agua. Había carne de cerdo también, no recuerdo el número de la carne de cerdo, pero la carne de res eran 15.400 litros de agua por kilogramo. ¿Por qué no está? Porque en una de las tantas exposiciones se perdió. Pero existe la página waterfootprintnetwork.org que tiene cálculos de todos estos productos. Algo que me olvidé de decir y que es importante, Huella Hídrica solamente evalúa consumos de agua dulce y por eso el pescado tiene huella cero. ¿Perdón? No, pescado de mar. ¿Perdón? No, me refiero a el kilo de carne como tal, kilo de carne extraído del mar, digamos así, o sea, el kilo de pescado es cero. Si tú lo procesas, obviamente tienes una cadena que tiene que contabilizarse. Por ejemplo, si haces un ceviche de pescado, tu huella hídrica por el uso de la carne de pescado va a ser bajo. Pero si haces un ceviche o un lomo saltado, le decimos en Perú un churrasco, o no sé cómo le dicen ustedes, pero una carne frita, la huella de hídrica es muchísimo más elevada, ¿no? Entonces, esa aclaración, muchas gracias. La unidad de medida del café es diferente a todas las otras unidades de medida. ¿Cuál? Porque el café tenés taza. Sí. Otra vez, extravío porque habían otras que decían una copa de vino, habían otras que decían, sí, ahí hay 1 litro de vino, por ejemplo. No hay 1 kilo de café, 1 kilo de café tostado, digamos. Claro, este es, digamos, un ejemplo de una tacita, como para hacerlo más práctico, pero en la página de waterfootprintnetwork.org sí tenemos por kilogramos. Hay muchas bases de datos como la que acabo de nombrar, waterfootprintnetwork.org, que es un autor que Joextra creó esa página, creó el concepto de huella hídrica. Y también existe la otra que es la de Quantis o EcoInvent, que es una gran base de datos.